Saludos cordiales, los estudiantes de la PUCESI de la carrera de Comercio Internacional. En la materia de auditoría les vamos a presentar un video en el que detalla las normas ecuatorianas de auditoría número 5 y 6. A continuación les presentaremos la norma ecuatoriana de auditoría número 5, que corresponde a fraude y error. El propósito de esta norma es establecer los lineamientos sobre la responsabilidad del auditor para considerar el fraude y error en una auditoría de estados financieros. Al planificar y efectuar procedimientos de una auditoría y al evaluar y reportar los consiguientes resultados, el auditor debería considerar el riesgo de exposiciones erróneas de carácter significativo en los estados financieros resultantes de fraude o error. El término fraude se refiere a un acto intencional por parte de uno o más individuos de entre la administración, empleados o terceros que da como resultado una exposición errónea de los estados financieros. El fraude puede implicar manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos, malversación de activos, supresión o omisión de los efectos de transacciones de los registros o documentos, el registro de transacciones sin sustancia y la mala aplicación de políticas contables. En cambio, el término error se refiere a equivocaciones no intencionales en los estados financieros. Por ejemplo, equivocaciones matemáticas o de oficina en los registros subyacentes y datos contables, omisión o mala interpretación de los hechos, mala aplicación de políticas contables. Es importante conocer acerca de las responsabilidades de la administración. La responsabilidad por la prevención y detección de fraude y error descansa en la administración por medio de la implementación y continuada operación de sistemas de contabilidad y interno adecuado. Tales sistemas reducen, pero no eliminan la posibilidad de fraude y error. En cuanto a la responsabilidad del auditor, el auditor no es ni puede ser hecho responsable de la prevención de fraude y error. Sin embargo, el hecho de que se lleve a cabo una auditoría anual puede actuar como una fuerza disuasiva o freno. Con respecto a evaluación del riesgo, tenemos que es una investigación profunda y conjunta con la administración. Posee debilidades de sistemas contables y controles internos. Además de debilidades en el diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno y del incumplimiento con controles internos identificados, las condiciones o eventos aumentan el riesgo de fraude y error. Estos incluyen cuestiones con respecto de la integridad o competencia de la administración, presiones inusuales dentro o sobre una entidad, transacciones inusuales, problemas para obtener apropiada evidencia suficiente de auditoría. Detección. Basado en la evaluación del riesgo, el auditor debería diseñar procedimientos de auditoría para obtener certeza razonable de que son detectadas las representaciones erróneas que surgen de fraude y error, que son de importancia relativa de los estados financieros tomados en conjunto. Por consiguiente, el auditor busca apropiada evidencia suficiente de auditoría de que no ha ocurrido fraude y error que pueda ser de importancia para los estados financieros o que si ha ocurrido el efecto de fraude esté reflejado en forma correcta en los estados financieros o que el error esté corregido. En cuanto a las limitaciones inherentes a una auditoría está sujeta a riesgo inevitable de que algunas representaciones erróneas de importancia relativa de los estados financieros no sean detectadas, aun si la auditoría está propiamente planificada y desempeñada de acuerdo con la NEA. El riesgo de no detectar representaciones erróneas resultantes de fraude es más alto que el riesgo de no detectar una representación errónea resultante de error. De acuerdo con NEA, objetivo y principios generales que regulan una auditoría de estados financieros, el auditor deberá planificar y efectuar la auditoría con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que pueden encontrarse condiciones o eventos que indiquen que puede existir fraude o error.
En cuanto a procedimientos, si el auditor cree que el fraude o error que se indican podrían tener un efecto de importancia sobre los estados financieros, el auditor debería efectuar los procedimientos modificados o adicionales apropiados. El grado de dichos procedimientos modificados o adicionales depende del juicio del auditor respecto de los tipos de fraude y error indicados. El reporte de fraude y error. A la administración, el auditor debería comunicar los resultados actuales a la administración tan pronto sea factible si el auditor sospecha que puede existir fraude, aun si el efecto potencial sobre los estados financieros no sería de importancia relativa, o realmente se encuentra que existe fraude o error importante. Ahora, a los usuarios del dictamen del auditor. Si el auditor concluye que el fraude o error tiene un efecto de importancia relativa sobre los estados financieros y no ha sido reflejado o corregido en forma apropiada en los estados financieros, o si la entidad impide al auditor que obtenga apropiada evidencia suficiente de auditoría para evaluar si ha ocurrido o es probable que ocurra fraude o error. Si el auditor no puede determinar si ha ocurrido fraude o error a causa de las limitaciones impuestas por las circunstancias, el auditor debería considerar el efecto sobre el dictamen del auditor. Ahora, el reporte a las autoridades reguladoras y ejecutoras. El deber de confidencialidad del auditor ordinariamente le impediría reportar el fraude o error a un tercero. Sin embargo, en ciertas circunstancias, el deber de confidencialidad es sobrepasado por el estatuto, la ley o las Cortes de Justicia. Vamos a hablar acerca del retiro del trabajo. El auditor puede concluir que el retiro del trabajo es necesario cuando la entidad no toma las acciones de remedio respecto del fraude que el auditor considera necesarias en las circunstancias, aun cuando el fraude no sea de importancia relativa para los estados financieros. Según se expresa en el Código de Ética para Contadores Profesionales, al recibir un requerimiento del auditor propuesto, el auditor existente debería comunicar si hay razones profesionales por las que el auditor propuesto no debería aceptar el nombramiento. En la perspectiva del sector público, el alcance de la auditoría del sector público pueden ser afectados por legislación, regulación, ordenanzas y directivas ministeriales relacionadas con la detección de fraude y error. Estos requisitos pueden disminuir la capacidad del autor para ejercer juicio. A continuación, los modelos de condiciones o eventos que aumentan el riesgo de fraude o error. Estas son cuestiones respecto a la integridad o competencia de la administración. La administración está dominada por una persona y no hay un consejo o comité de vigilancia efectivo. También hay una estructura corporativa compleja. En cuanto a presiones inusuales dentro o sobre una entidad, hay un capital de trabajo inadecuado debido a ganancias decrecientes o a una expansión demasiado rápida. También la calidad de las utilidades se deteriora. En cuanto a las transacciones inusuales, hay transacciones o tratamientos contables complejos o transacciones con partes relacionadas. En cuanto a problemas en la obtención de apropiada evidencia suficiente de auditoría, existen los registros inadecuados, por ejemplo, archivos incompletos, ajustes excesivos. También existen inadecuadas documentaciones de transacciones. Algunos factores exclusivos de un entorno de sistema de información son la incapacidad de extraer información de los archivos de computadora, así como también un balance global inadecuado de transacciones de computadora. A continuación hablaremos de la norma ecuatoriana de auditoría número 6. El propósito de esta norma es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar las leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros.
Cuando planifica y desempeña procedimientos de auditoría y cuando evalúa y reporta los resultados consecuentes, el auditor deberá reconocer el incumplimiento de la identidad con leyes y reglamentos. Esto puede afectar sustancialmente a los estados financieros. El término incumplimiento, según se usa en esta NEA, se refiere a actos de omisión o cometimiento por la entidad que está siendo auditada, ya sea intencionales o no intencionales. Hablaremos de la responsabilidad de la administración sobre el cumplimiento con leyes y reglamentos. Es responsabilidad de la administración asegurar que las operaciones de la entidad se conduzcan de acuerdo con las leyes y reglamentos. Las siguientes políticas y procedimientos pueden ayudar a la administración para descargar sus responsabilidades, por ejemplo, monitorear los requisitos legales o operar sistemas apropiados de control. En cuanto a la consideración del auditor del cumplimiento con leyes y reglamentos, el auditor no es y no puede ser considerado responsable por prevenir el incumplimiento. Una auditoría está sujeta al inevitable riesgo de que algunas representaciones erróneas de importancia relativa de los estados financieros no sean detectadas, aun cuando la auditoría esté apropiadamente planificada. El auditor deberá planificar y efectuar la auditoría con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que la auditoría puede revelar condiciones o eventos que llevarían a cuestionarse si una entidad está cumpliendo con leyes y reglamentos. Es importante conocer que para que el auditor tenga conocimiento general de leyes y reglamentos, debe de usar el conocimiento existente de la industria y negocio de la entidad. También se debe averiguar con la administración respecto de las políticas y procedimientos de la entidad referentes al cumplimiento con leyes y reglamentos. Para que el auditor pueda realizar un dictamen, debe averiguar con la administración sobre las leyes o reglamentos que puede esperarse tengan un efecto fundamental sobre las operaciones de la entidad. También debe usar el conocimiento existente de la industria y negocio de la entidad, así como también debe discutir el marco de referencia legal y reglamentario con los auditores de subsidiarias en otros países. Por ejemplo, si se requiere que la subsidiaria se adhiera a los reglamentos de valores de la compañía tenedora. La norma ecuatoriana de auditoría 6 también nos explica acerca del incumplimiento, el cual está compuesta por un apéndice, un procedimiento, contiene informes de incumplimiento y además la perspectiva del sector público. Empezaremos por el análisis del apéndice. El apéndice de la norma ecuatoriana número 6 comprende ejemplos de tipo de información que pueden llamar la atención del auditor y puede indicar que ha ocurrido incumplimiento con leyes o reglamentos. Por ejemplo, tenemos el caso de las compras a precios notablemente por encima o por debajo del precio de mercado. También pagos por servicios no especificados o préstamos a consultores, empleados propios o empleados de gobierno. También las comisiones por ventas u honorarios a agentes que parecen excesivos en relación con los ordinariamente pagados por la entidad o en su industria, con los servicios realmente recibidos. Tenemos también los pagos sin la apropiada documentación de control de cambios. También los comentarios en los medios noticiosos. Así, por ejemplo, tenemos los periódicos, el internet o los diversos medios de comunicación. Y por último, tenemos las transacciones inusuales con compañías registradas en paraísos fiscales. Ahora analizaremos los procedimientos cuando se descubre el incumplimiento. Cuando el auditor
se da cuenta de que la información con respecto a un posible caso de incumplimiento, el auditor debería obtener una comprensión de la naturaleza del acto y de las circunstancias en las que ha ocurrido y otra información suficiente para evaluar al posible efecto sobre los estados financieros. Cuando el auditor cree que puede haber incumplimiento, el auditor debería documentar los resultados y discutirlos con la administración. Al final, el auditor debería considerar las implicaciones de incumplimiento en relación a otros aspectos de la auditoría, particularmente la confiabilidad de las representaciones de la administración. Comenzaremos con el análisis del informe del incumplimiento. Cuando el informe de incumplimiento va dirigido a la administración, el auditor debería, tan pronto sea factible, comunicarse con el comité de auditoría, el consejo de directores y ejecutivo senior, u obtener evidencia de que están apropiadamente informados respecto del incumplimiento que llamó la atención del auditor. Si el auditor sospecha que miembros senior de la administración, incluyendo miembros del consejo de directores, están involucrados en el incumplimiento, el auditor deberá reportar el asunto al nivel inmediato superior de autoridad en la entidad, si existe como un comité de auditoría o un consejo de supervisión. Cuando el informe va emitido a los usuarios del dictamen, el auditor concluye que el incumplimiento tiene un efecto sustancial sobre los estados financieros y no ha sido apropiadamente reflejado en los estados financieros. El auditor debería expresar una opinión calificada o una opinión adversa. Cuando el informe es emitido a las autoridades reguladoras y las de control, el deber de confidencialidad del auditor ordinariamente le imposibilitaría reportar incumplimiento a un tercero. Sin embargo, en ciertas circunstancias, ese deber de confidencialidad es sobrepasado por el estatuto, la ley o por las Cortes de Justicia. Por ejemplo, se requiere que el auditor reporte incumplimiento de las instituciones financieras a las autoridades de control. Por último, la perspectiva del sector público nos indica que muchos trabajos del sector público incluyen responsabilidades de auditoría adicionales respecto de la confirmación de leyes y reglamentos, aun si las responsabilidades del auditor no se extienden más allá de las del auditor del sector privado. Las responsabilidades para reportes pueden ser diferentes, ya que el auditor del sector público pueden estar obligados a reportar sobre casos de incumplimiento a las autoridades que gobiernan o reportarlos en el dictamen de auditoría. Esperamos que este video haya sido de gran utilidad. Muchas gracias.